Hola con todos. En esta oportunidad, la persona quien les habla es Alexandra Jacay Arroyo, alumna de la Universidad Peruana Unión de la carrera de Ingeniería Civil del curso de Estudio de Impacto Ambiental, encargado por el ingeniero Carlos Palacios Tobar. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy importante que es identificación, caracterización y predicción de impactos. Sesión 9. Bueno, ustedes se preguntarán en primer lugar, ¿qué es impacto ambiental? Pues impacto ambiental es cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente, causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades de un proyecto que directa o directamente lo afecta. Bueno, uno de las características que puede afectar es a la salud, seguridad o bienestar de la comunidad, es a las actividades económicas, a la biodiversidad, a las condiciones estéticas y sanitarias del ambiente, la calidad de los recursos. Como podemos ver en los gráficos, todas estas actividades afectan indirecta o directamente a nuestro medio ambiente. Seguidamente, aquí vemos un gráfico que nos muestra el impacto ambiental que se pueda llevar con la actuación humana. Como podemos ver, aquí en la parte vertical está la calidad de un factor ambiental y en la parte horizontal es el momento de inicio de la actuación humana. Esto nos quiere decir desde que hay impacto ambiental, como podemos ver aquí, hay un impacto ambiental o se origina un impacto ambiental cuando se da inicio de la actuación humana durante la evolución del factor ambiental. Entonces, se produce un impacto ambiental cuando un fenómeno físico, natural o accidental, proyecto, programa o actividad económica genera una modificación significativa en el medio ambiente. O sea, mientras hay actuación humana y dentro de la calidad del factor ambiental, genera un impacto ambiental. Seguidamente, impacto ambiental, como ya les mencioné, es el efecto que las actividades humanas ejercen sobre el ambiente. También es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada. Entonces, lo primero que debemos rescatar o hacer es ver nuestra línea base. Y primero tenemos que verlo sin proyecto o antes del proyecto y luego se va a generar el impacto ambiental y veremos cómo genera o impacta después del proyecto, ¿no? O con ya el proyecto. Bueno, la metodología para la identificación y evaluación de impactos ambientales son las siguientes. Primero, es conocer o tener el conocimiento de las actividades del proyecto y impacto ambiental que pueda ocurrir en cada uno de ellos. Segundo, aplicación de la metodología. Tercero, tener las hojas de campo, diagrama de causa-efecto y realización de matrices Liopold o si no otras matrices que más adelante o en otros temas se va a explicar. Luego es la identificación y evaluación de cada impacto ambiental. Y por último, la descripción de los posibles impactos ambientales que se puedan originar en el proyecto. Bueno, para la identificación de impactos ambientales tenemos que tener en cuenta dos pasos muy importantes, que es la identificación y la valoración de impactos. Bueno, hay que tener en cuenta que para la identificación de impactos ambientales tenemos que tener bien en claro. Primero, tenemos que saber o tener bien en claro o realizar nuestra línea base. Como sabemos, en nuestra línea base hay muchos factores que
Como pueden ver aquí en el cuadro, es el aire, el suelo, el agua, vegetación, fauna, paisaje, factores humanos, población humana, etc. Como podemos ver, aquí en el cuadro, ustedes saben, en la línea base se van de acuerdo al aspecto físico, biológico y sociocultural. Aquí vemos las categorías que les mencioné. Dentro de la línea base física, del factor físico, encontramos el suelo, el agua, atmósfera. Dentro de las condiciones ecológicas o biológicas, encontramos el flora y la fauna. Y dentro del factor sociocultural encontramos la estética, estatus cultural, infraestructura, población, migración y otras categorías más. Aquí en este pequeño cuadro les muestro un pequeño de todos los factores que puedan haber, ¿no? Como podemos ver, en suelo, un atributo es la calidad del suelo, en agua es la calidad del agua de río, en atmósfera la calidad del aire, ruido, radiaciones no ionizantes. Dentro de la flora vemos árboles y cultivos, fauna, aves y animales terrestres. Dentro del factor socioeconómico, cultural, está la estética y donde estamos las vistas escénicas. Luego en estatus cultural, salud y seguridad de las personas, vivienda y agricultura, empleo. Dentro de infraestructura, red de transporte, red eléctrica. Y así cada uno de los atributos correspondientes. Luego de tener o de saber ya la línea base, tenemos que tener en cuenta la descripción del proyecto, que significa o nos permite conocer a detalle todo el proyecto y todas las etapas, ya sea en inicio, en la construcción, durante o después del proyecto o en el cierre del proyecto, en cada uno de los sectores. Como vemos aquí, las principales actividades de una mina. Tenemos que saber cada una de las actividades que tiene que desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser apertura de vías, pedidos de maquinarias y equipos, remoción de la vegetación, instalaciones de campamento, instalación de línea de transmisión de energía eléctrica, procesamiento metalúrgico, drenaje de la mina, almacenamiento de mineral, carga y transporte del mineral, rellenado de las excavaciones, desmantelamiento de instalaciones eléctricas y mecánicas, demolición de campamentos. Y ahí una figurita también. Bueno, luego las principales actividades de una represa. Saber todas las actividades, y aquí les menciono que es el estudios hidrológicos, servicios topográficos, adquisición de tierras, implantación de las fundaciones de la represa, construcción de la tajía y desvío del río, montaje electromecánico, construcción de líneas de transmisión, incorporación de mano de obra para la etapa de funcionamiento, funcionamiento de embalse, bombeo de agua, generación de energía eléctrica, remoción y contención de los sedimentos. Y así, y ustedes pueden aumentar principales actividades que pueda tener una represa, ¿no? O cada uno de los sectores que les voy mencionando. Bueno, aquí en principales actividades de carreteras encontramos estudios de viabilidad técnico-económico y de alternativas de trazado, declaración de utilidad pública y anuncio de expropiaciones, ejecución de expropiación, desocupación de inmuebles y demoliciones, traslado de la población afectada, contratación de obreros, implantación de campamentos, adquisición de bienes y servicios, desvíos y bloques de tránsito, remoción de la vegetación, implantación de canteras, instalación de la planta de asfalto, rellenado, ejecución de cortes y rellenos, implantación del sistema de drenaje de aguas pluviales, preparación de la calzada, señalización y por último circulación de vehículos. Y bueno, seguimos con el sector de energía eléctrica. Con respecto, las principales actividades son estudio de viabilidad técnico-económico y de alternativas de trazado, servicios de topografía, contratación de servicios y de mano de obra, adquisición de equipos y materiales,
remoción de vegetales, transporte de torres y demás componentes, realización de las fundiciones, realización de obras de estabilización de taludes y drenaje, montaje de las estructuras metálicas, lanzamiento de los cables e instalación de los componentes, transmisión de energía, inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo de las torres. Luego, terminando ya de mencionar algunas principales actividades de cada sector, vemos que a la hora de valorar los impactos hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. 1. Se puede medir según la variación de la calidad ambiental, según el alcance espacial, según el grado de destrucción o intensidad, según su forma de acción, según su periodicidad, según la interrelación de sus efectos y por último, según su capacidad de recuperación. A continuación les mostraré y les explicaré y les daré unos ejemplos de cada uno de estos parámetros. Bueno, según la variación de calidad ambiental, tenemos dos, que es el impacto positivo, que es aquel admitido como tal tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la acción contemplada. Por ejemplo, repoblación, mejoramiento de la calidad de vida por la instalación de un emprendimiento relacionado con servicios a la comunidad, por ejemplo, como un polideportivo, un hospital o una escuela. Mejoramiento de la calidad de aire a causa de algún proceso de reforestación. Mejoramiento de la calidad de agua por el saneamiento de recursos hídricos contaminados. O mejoramiento de la calidad del suelo y napas por instalación de cloacas con tratamiento con la consiguiente eliminación de pozos ciegos. Bueno, entonces, ¿qué es un impacto positivo? Es todo aquel impacto, como su mismo nombre lo dice, que genera o es un impacto que nos genera algo positivo en cualquier proyecto que podamos realizar. Que ya les mencioné aquí los pequeños ejemplos. El segundo es el impacto negativo, que es todo lo contrario del impacto positivo, que es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor natural, estético, cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y de varios riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológica geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada. Entonces, para resumir todo este concepto, el impacto negativo es todo aquello, aspecto o impacto que va contra la naturaleza. O sea, es un impacto que afecta negativamente al ambiente. Por ejemplo, un incendio, como podemos ver en la imagen, el empeoramiento de la calidad de la atmósfera por la emisión de contaminantes de chimeneas de establecimientos industriales, el empeoramiento de la calidad de agua por el vuelco de influentes cloacales sin tratamiento, el empeoramiento de las condiciones de vida de especies acuáticas por derrames de petróleo, o el empeoramiento de la calidad de vida por el deterioro edilicio a causa del smog. Bueno, acá vemos un pequeño gráfico que nos muestra la calidad ambiental. Como podemos ver, ya sabemos que son dos tipos, el impacto positivo y el impacto negativo. Aquí vemos en el cuadro que la línea LMN es la línea de frontera que denota el normal desarrollo de la calidad ambiental, ya sea positivo o negativo. Dentro del positivo solo tenemos una categoría que es +1 y en cambio de negativo lo podemos evaluar en
más 1, más 2, más 3 y más 4. Y todo esto va de acuerdo al tiempo. Bueno, según el alcance espacial o extensión. Dentro del alcance espacial o extensión encontramos las puntuales, que son aquellos efectos que solamente que son muy localizados o que están en un lugar determinado. Por ejemplo, la eutroficación de un lago, las molestias ocasionadas por el ruido, la afectación del tránsito por movimientos vehiculares, como podemos ver en la imagen, los cambios de la valoración de los bienes, la contaminación del suelo por derrames, la contaminación de la atmósfera local por emisión de los contaminantes, como podemos ver en la imagen. El otro es regionales, que se extienden más allá del ámbito local. Por ejemplo, una lluvia ácida, una contaminación de las napas, accidentes nucleares, contaminación de cursos hídricos, cambios de fertilidad del suelo por talas indiscriminadas, como podemos ver en la imagen. Y por último, y el tercero, es impacto global, que repercuten en todo el planeta. Por ejemplo, el calentamiento global. Este ejemplo es muy ya conocido o mencionado mucho. El efecto invernadero también. La disminución de ozono atmosférico. Y por último, la disminución de la biodiversidad. Y aquí vemos una imagen. Bueno, según el grado de destrucción o intensidad, tenemos 4 aspectos o 4 impactos. El impacto mínimo bajo, que es aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado. Por ejemplo, el impacto de los aerogeneradores sobre el suelo, el impacto que produce la ladera sobre la capa de ozono. El otro impacto es el impacto moderado, que ya tiene efecto con mayor intensidad y destrucción mínima. Usualmente los impactos son aceptables. El tercer impacto dentro del grado de destrucción es el impacto medio alto o significativo, que es todo aquello efecto que se manifiesta como una alteración del medio ambiente o de alguno de sus factores, cuyas repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los niveles anteriores. Por ejemplo, el impacto que produce toda la República Argentina sobre la capa de ozono. Es un impacto ya medio alto. Otro es el impacto muy alto. Ya es aquel o cuyo efecto se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una destrucción ya casi total del factor considerado en el caso en que se produzca el efecto. Si la destrucción es completa, el impacto se denomina total. Bueno, por ejemplo, este es el impacto digamos, que afecta. Como dice, es el impacto muy alto en el grado de destrucción o intensidad. Por ejemplo, un embalse de gran tamaño, como podemos ver en la imagen. Un impacto que producen los clorofluorcarbonados de todo el mundo sobre la capa de ozono. Bueno, según su periodicidad, encontramos el impacto continuo, que es cuando el efecto se manifiesta permanentemente desde el inicio, o sea, sus efectos se presentan a través de alteraciones regulares. Uno de los ejemplos más conocidos y más tocados que es el calentamiento global. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver aquí en este pequeño cuadro que les traigo,
podemos ver que un impacto continuo es cuando se presenta permanentemente desde el inicio con respecto al tiempo, ya sea con proyecto, sin proyecto. Acá podemos ver que el efecto se permanece de inicio y continuamente, o sea, es continuo. Por eso va A, B, C y D. Bueno, el impacto discontinuo es aquel que afecta o se presenta irregularmente en el tiempo, pero bajo características bastante similares. Sin embargo, cada impacto es diferente. Por ejemplo, el vuelco de un establecimiento fabril de residuos líquidos a un cuerpo receptor. Bueno, aquí también vemos que I1, I2, I3, I4, I5, cada impacto, como dice, se presenta irregularmente en el transcurso del tiempo con características bastante similares o con impactos con características similares, pero sin embargo cada impacto es diferente. O sea, el impacto 1 es diferente que el impacto 2. El impacto 2 es diferente que el impacto 3, el impacto 3 es diferente que el impacto 4, el impacto 4 es diferente que el impacto 5. Y así, cada impacto es diferente durante el transcurso del tiempo. El otro impacto es el impacto periódico, que es cuando el efecto se refleja cada cierto periodo o ciclo, con características similares. Los impactos pueden ser iguales o diferentes según la magnitud de daños. Por ejemplo, la salida del sol, la corriente del Niño y las estaciones. Bueno, como podemos ver en el cuadro o en la imagen, aquí vemos también que el impacto periodo se presenta cada cierto tiempo, cada periodo, y igualmente con características similares, pero el impacto sigue siendo diferente, o la magnitud del impacto es diferente con respecto a los daños. El impacto aperiódico es cuando el efecto se manifiesta en forma impredecible e irregular en el tiempo, cuyas alteraciones son necesarias de evaluar en función de probabilidades de ocurrencia. Sus efectos se declaran de forma imprevista. Entonces, por ejemplo, tenemos las manchas solares, erupción volcánica, inundación y movimientos sísmicos. Estos son algunos ejemplos de impacto aperiódico, que son impactos de forma imprevisible e irregular en el tiempo. Por ejemplo, el impacto aquí vemos que es en forma irregular, impredecible con respecto al tiempo. El impacto 1 es diferente que el impacto 2, que el impacto 3 y el impacto 4. Y se forma impredeciblemente y es irregular con el tiempo. Según su forma de acción, tenemos el impacto directo, que es que actúan directamente sobre el medio afectado. Incidencia relativamente inmediata en los factores bióticos o abióticos. Por ejemplo, tenemos las fugas radioactivas de una planta térmica que comprometen la salud y la vida de los habitantes de la zona, la sobreexplotación agrícola, la afectación del recurso suelo por derrames, el vuelco de contaminantes a cursos de agua y las emisiones de efluentes gaseosos. Y por último, los ruidos molestos. Entonces, todos estos impactos son directamente en un área o en un medio afectado concreto, ya sea factores bióticos o abióticos. El otro impacto es el impacto indirecto,
que es que no actúan directamente, sino que dependen de otros factores. Por ejemplo, la degradación de la vegetación como consecuencia de la lluvia ácida. O sea, el impacto de la degradación de la vegetación depende del factor de la lluvia ácida, ¿no? Por ejemplo, la afectación a una especie por cambio en las condiciones de su medio. La afectación de las napas por la lixiviación de derrames sobre el suelo absorbente. La afectación de la calidad del suelo por la tala indiscriminada y el aumento de los peces y las aves por la instalación de un puerto cerealeado. Ahí vemos en la imagen la degradación de la vegetación como consecuencia de la lluvia ácida. El otro parámetro es según la interrelación de sus efectos, que encontramos el impacto simple, que sus efectos se manifiestan sobre un solo componente ambiental y no producen derivaciones posteriores inducidas. Ejemplo, el tendido eléctrico, como podemos ver en la imagen, la extinción de una especie. El otro impacto es el impacto acumulativo, que generan efectos de progresiva gravedad. Por ejemplo, la deforestación, la erosión, la acumulación de plomo en la sangre. En la imagen podemos ver la erosión o el impacto acumulativo de erosión. El otro impacto es el impacto sinérgico, que su acción combinada con los otros impactos conlleva resultados superiores a los de cada impacto considerado de manera aislada. Por ejemplo, el incendio con lluvias radica riadas de barro y cenizas, que estos producen las inundaciones. Ya por terminar, según los parámetros, la vemos según su capacidad de recuperación, que son 6. La primera, que es irrecuperables, son aquellas que producen una alteración irreparable del medio. Por ejemplo, la extinción de una especie. Y las irreversibles hacen muy difícil retornar por medios naturales a la situación original inalterada. Por ejemplo, las zonas que se van degradando por erosión. Las reversibles, que son aquella modificación puede ser asimilada por el entorno debido al funcionamiento de los procesos naturales. Por ejemplo, la contaminación de un lago, como podemos ver en la imagen. Las mitigables son aquellas que la alteración puede paliarse ostensiblemente mediante el establecimiento de medidas correctoras. Por ejemplo, el control de derrames, el diseño del recorrido de las autopistas según las rutas migratorias de las aves. Ya por terminar, según la capacidad de recuperación, otro impacto es el impactor de recuperable, que es la transformación puede eliminarse por la acción humana estableciendo las oportunas medidas correctoras. Por ejemplo, los hornos de cemento clinker para la eliminación de determinados residuos, como vemos en la imagen. Y por último, los impactos fugaces. Es aquel impacto que cesa cuando se suspende la actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras. Por ejemplo, la repoblación de una especie determinada luego del cierre de una planta. Bueno amigos, eso es todo. Gracias por prestar atención. Y nada, espero haberlos ayudado en este tema. Buenas noches.